Hubo un tiempo desgraciado y que todo el que tenga una mínima edad recuerda en el que en la economía española se hablaba de brotes verdes, que solamente los veían Zapatero y doña Elena Salgado, aquella ministra que lloró después de un célebre Ecofin en Bruselas, donde prácticamente pues nos intervinieron. 2 años antes de lo que podían haberlo hecho, aunque ya gobernaba Mariano Rajoy, ya veía ella brotes verdes. Y en 48 horas obligaron a José Luis Rodríguez Zapatero, el que era entonces presidente del gobierno de España y secretario general del Partido Socialista, a hacer una enmienda a la totalidad de la ideología de casi siglo y medio de su partido, o lo que sea, y a recortar el sueldo en un 5% a los funcionarios y a congelar las pensiones. Esto viene bien recordarlo de vez en cuando para cuando desde la izquierda más mugrosa se siga haciendo propaganda de la peor especie y se siga culpando o asociando siempre impepinablemente a la derecha o al Partido Popular con los recortes. Es mentira. Quien más ha recortado en España, históricamente, pero sobre todo en los últimos 50 años, han sido los socialistas. Ha sido el Partido Socialista Obrero Español. Digo que hubo un tiempo que se habló de brotes verdes, se hablaba de brotes verdes. Ahora directamente lo que hay, aunque la propaganda gubernamental no se lo cuente, son unos semáforos rojos delante de nuestros ojos, como la Catedral de Burgos. Me remito a las pruebas. Las últimas, porque contra hechos, contra datos, contra cifras no valen opiniones. Las previsiones del Fondo Monetario Internacional, ese organismo que preside, que me encanta a mí, el nombre doña Cristalina Georgieva, ha rebajado en 3 décimas la previsión de crecimiento de la economía del Reino de España para 2024. Del 2% que preveía el gobierno a un 1,7 y ha elevado también la estimación de la inflación de un 3,5 a un 3,9. Bien, es verdad que lo de Alemania es peor, porque creo que están, hablo de memoria, en un 0,9% estimado para el próximo ejercicio. También es verdad que ya nos gustaría a nosotros tener la cuarta parte de la décima parte de la mitad de la capacidad de recuperación y de la capacidad y de la disciplina para hacer los deberes cuando vienen maldadas que tienen los alemanes, que han entrado en recesión, que entraron en recesión y o han salido ya o están a punto de salir echando virutas, como diría un castizo, porque para eso son alemanes. Las cosas como son. Hay países como Canadá o como Estados Unidos, pues que han salido mejor parados de estas prospecciones que hace de cuando en vez el Fondo Monetario Internacional. ¿A dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar a lo siguiente. Os lo he comentado ya en una o dos ocasiones. Serán socialistas, serán lo que vosotros queráis, pero no son imbéciles. Y en el Ministerio de Economía, aunque os parezca mentira, igual que pues, en la propia Moncloa, hay briznas, hay trazos de vida inteligente, o por lo menos de vida más o menos profesional, porque en algunos casos, en pocos, no son políticos, son funcionarios de carrera, y saben lo que tienen entre manos, y saben que no ya el próximo ejercicio cuando se cierre, 2024, 2025, 2026, el próximo trimestre vamos a empezar a sufrir las primeras turbulencias, y turbulencias serias. El escenario geopolítico y por ende económico se está complicando de una forma endiablada, como cualquiera puede imaginar aunque no entienda de economía, y más a la luz de los sucesos, de los terribles sucesos a los que hemos asistido y vamos a seguir asistiendo en los últimos días y en las próximas semanas o los próximos meses. Esa guerra abierta ya en toda la zona de Oriente Medio, Oriente Próximo, como prefieran, entre Israel y sus vecinos. Algo que va a tensionar, no sé si tanto, ¿no? Hablábamos de ello ayer con el doctor Daniel Lacalle, como hace 50 años, cuando estalló en 1973 la guerra del Yom Kippur, pero va a tensionar. Siempre que decimos tensionar en términos económicos queremos decir que va a disparar al alza. Va a disparar al alza probablemente los precios del crudo, con una serie de consecuencias, no solamente los precios de la energía, sino porque la economía al final es como unas fichas de dominó que si cae una van cayendo todas las demás en un montón de variables más que pueden hacer sufrir graves turbulencias a la economía mundial y por ende a una economía que no es precisamente bollante como la española. Llevamos meses diciendo, desde que arrancamos Generación Euro y antes, porque la retaguardia hemos hecho 50.000 ocasiones, ¿por qué? Porque considero yo que debía ser así, que era interesante referencias económicas. Llevamos ya mucho tiempo hablando de que la economía española
no es que esté tan bollante como nos cuenta la propaganda gubernamental, es que está estancada. La economía española está a 0, al borde del abismo, de entrar en una severa y profunda recesión. El gobierno lo sabe, el figura lo sabe, Nadia Calviño lo sabe. Y como lo saben, están intentando que lo suyo vaya a toda velocidad para que cuando llegue la primera curva mal peraltada, de estas que encima además vas despistado y a lo mejor sin darte cuenta vas pisando el acelerador más de lo que debieras, en el caso de un gobierno de izquierdas, en forma de gasto y en forma de despilfarro, de estas digo que están a punto ya de sacarte de la carretera. En cuanto venga esa primera curva, ellos ya estarán ahí aferrados al sillón el tiempo que lo estén, que a ellos les gustaría que fuera la legislatura entera. Lo que no sé es si les va a dar tiempo, o a lo mejor sí, porque aunque es una hipótesis, de repente hubiera una catástrofe económica de aquí a 15 días, no ya a 3 meses, o a 6 meses, un trimestre, 2 trimestres, como el pueblo español lo aguanta, parte del pueblo español, digo, parte de esa gente políticamente enferma, que les sigue votando con tal de que no gobierne la derecha, lo aguanta todo, aguantan hasta que se parta la unidad de España, aguanta hasta que se indulte a los golpistas. ¿Cómo no van a aguantar una recesión, hombre? Pues si los que recortan son la derecha, esos son los fachas, esos son los que siempre, María, te recortan la pensión y te quitan de lo que es tuyo. Los socialistas son con los que progresamos. Se van a enterar todos estos porque, y es, iba a decir, un único consuelo, puede parecer una barbaridad lo que estoy diciendo, pero es así, se van a enterar cuando vengan todas esas curvas peraltadas al revés y estemos todos al borde del derrape, hasta los votantes socialistas se van a enterar de lo que vale un peine, porque como decimos siempre los liberales, las primeras víctimas del socialismo, por suerte o por desgracia, pero es así, son sus votantes, porque ahora mismo, voy a hablar en términos ya muy castizos, si prefieren, o casi algo paletos, el tío que tiene pasta y se lo puede permitir y tiene una estructura fiscal que lo soporte, se está alargando a Portugal. Ya no les cuento de quién diablos, que de esto también hemos hablado hasta la saciedad, va a invertir €1 en España, con la que está cayendo, con comunistas en el gobierno que salen a la Puerta del Sol para festejar y para vitorear a torturadores, asesinos y a violadores de mujeres y de ancianos y de niños, han secuestrado hasta bebés, comunistas en el gobierno de la peor especie, la peor gentuza. ¿Quién va a meter aquí un duro? Al contrario, quien puede y se lo puede permitir se está alargando a toda velocidad. Llegamos ya a esta segunda generación euro de la semana de este martes 10 de octubre de 2023 y tengo mucho gusto en volver a saludar, en volver a dar la bienvenida a periodista digital a don Manuel Lamela, abogado del Estado, ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, muchísimas cosas, socio director de Acuntax y también responsable de la Mesa de Asuntos Jurídicos de Madrid Foro Empresarial. Don Manuel Lamela, ¿cómo estamos? Feliz semana. Muchas gracias, igualmente, estupendamente de estar contigo. Encantados y un honor como siempre el tenerte aquí, Manuel. Bueno, estamos como queremos, digo, porque si te parece bien, ya para empezar a lo bruto, pues tenemos unos datos hace unas horas que pues vemos en la prensa, unos datos que no es que inciten precisamente al optimismo, no solamente en lo que tiene que ver con las cuentas del Reino de España, sino de otros países también. Pero bueno, aquí pues lógicamente tenemos que hablar de lo nuestro. El Fondo Monetario Internacional, el organismo que preside doña Cristalina, que me encanta a mí el nombre, doña Cristalina, ha recortado las previsiones de crecimiento de la economía española para 2024, que el gobierno, las previsiones gubernamentales, habían fijado en un 2% y las deja pues 3 décimas por debajo, en un 1,7%, y eleva también la inflación prevista de un 3,5% a un 3,9%. Llevamos ya repitiendo por varias fuentes distintas y desde varios enfoques diferentes que en los próximos meses, no en el próximo año, en el próximo ejercicio, ni en 2025, no, ya para el próximo trimestre van a empezar a venir curvas de verdad. Y que, como en el Ministerio de Economía, lógicamente, a ver las discrepancias ideológicas o de su bondad o de su maldad, permítaseme la metáfora ideológica y tal, desde luego hay vida inteligente, lo saben. Y que como lo saben, están intentando ir a toda velocidad, pues con lo que tiene que ver pues con afianzarse en el poder antes de que realmente llegue la primera curva mal peraltada, empecemos a descarrilar y el personal se empiece a poner nervioso. ¿Cómo contempláis el contexto, no solamente político, social, institucional, sino también económico, desde una atalaya privilegiada como es la vuestra, Manuel?
Bueno, yo creo que hay una cuestión que es evidente, ¿no? Hace unos cuantos años se hablaba de brotes verdes, es decir, yo creo que hay que hablar de semáforos rojos, es decir, y de luces rojas, ¿no? Es decir, aunque no se quiera ver, ¿no? Es decir, durante la campaña electoral yo creo que no se quería ver porque era un discurso incómodo que obviamente podía lastrar o restar votos, es decir, al partido del gobierno, pero que sorprendentemente después de las propias elecciones el discurso sigue siendo el mismo, ¿no? Un discurso ajeno o contrario o de espaldas a la realidad y a lo que son avisadores objetivos, es decir, de la situación. Has hecho alusión a algo realidad, es decir, que es decir, las previsiones de recorte que se hacen desde el Fondo Monetario Internacional en cuanto a nuestro crecimiento económico, pero es que estas previsiones de recorte que vienen de fuera no son muy distintas de las que vienen de dentro. ¿Sí? Hace poco tiempo, en el mes de septiembre, que el último informe trimestral del Banco de España, es decir, ya ajustaba el año 23 a una previsión del 2,3 y el 24 al 1,8. Es decir, ahora estamos hablando del 1,7, es decir, estamos en el escenario o en el entorno básicamente de lo que son las propias previsiones del Banco de España. Y en cuanto a la inflación, es decir, pues lo mismo, es decir, nosotros intentamos como gobierno, lo vemos todos los días, sacar pecho frente al resto de los países comunitarios como si fuésemos los héroes de la contención de los precios, pero la realidad es que nuevamente se empiezan a disparar, nuevamente el precio de la energía y de los alimentos está condicionando sin duda la evolución del IPC y por lo tanto está agravando sin duda la situación desde cualquier punto de vista. No desde el punto de vista de la cesta de la compra y de lo que es la inflación subyacente, que es un grave problema que no remite, sino desde el punto de vista de algo más tangible y constatable. Es decir, el sistema de automatismo que tenemos en la actualización de las pensiones base al IPC, nos lleva a un agujero en el presupuesto para esa actualización de decenas de miles de millones, ¿no? Es decir, una barbaridad que difícilmente puede ser asumible por un presupuesto equilibrado. En definitiva, es decir, el PIB, la inflación, la situación geopolítica nacional e internacional en este caso, es decir, la inseguridad, la incertidumbre política y normalmente ahora, pues, como se suele decir, es decir, éramos pocos los problemas que teníamos. El problema de la guerra de Israel y del gravísimo atentado terrorista que ha sufrido, es decir, nos lleva también a otra situación de incertidumbre que va a afectar probablemente a la distribución de crudos y carburantes, y por lo tanto va a producir previsiblemente una subida o una escalada de los precios del combustible del petróleo, es decir, que va a ser otro elemento más en el lastre de la evolución económica. En definitiva, tenemos luces rojas por todos los sitios que ya empieza a ser de cierta intensidad y muy poco tiempo para reaccionar, para tomar decisiones, es decir, que no nos lleven a una crisis económica, a un estancamiento económico o incluso a una recesión. Desde tu experiencia, Manuel, claro, aquí lamentablemente como este gobierno y cualquier gobierno, ¿no? Son poco tendentes a reconocer o, bueno, pues a cuando empiezan a aparecer luces rojas, como tú explicas bien, en el horizonte, pues hacer un llamamiento a los ciudadanos, a recortar el gasto, pues hacer lo que haría cualquier familia responsable o cualquier ciudadano de manera individual responsablemente, ¿no? Pues apretarse el cinturón en una palabra. Y al final, por suerte o por desgracia, porque es condición humana, pues cada uno trata de hacer la guerra por su cuenta. ¿A quién afectan estas situaciones de incertidumbre, de inestabilidad o, como tú dices, destacamiento y luego de recesión? Pues lógicamente a quien menos recursos tiene, a quien menos herramientas de defensa o de prevención puede tener o a quien menos medios tiene. Y, sin embargo, y no digo yo que hagan mal, pero bueno, quien tiene más herramientas, más recursos, pues busca panoramas más tranquilos o panoramas más cálidos. Por lo que nos dicen algunos amigos, sigue elevándose el número de personas que se residencian fiscalmente fuera de España y en este caso pues es que lo tenemos muy cerca, un país vecino como Portugal, que es un país friendly, con una fiscalidad menos asfixiante de la que sufrimos en España y, bueno, que no para de acoger pues a empresarios o a personas que tienen posibilidad de hacerlo, en este caso de nuestro país. Realmente
Se lo pregunto ya al profesional, al fiscalista, ¿realmente merece tanto la pena para quien pueda hacerlo, para quien tenga unos ingresos mínimos y una estructura que le permita hacerlo? Claro, esto no lo puede hacer alguien que gane 2.000 euros al mes, porque, como dicen vulgarmente en mi tierra, le cuesta más el collar que el galgo. Pero realmente, para quien pueda permitírselo, ¿es tan atractivo el residenciarse fiscalmente en un país, por ejemplo, como Portugal? Pero yo creo que tiene que ser siempre el último recurso, ¿no? Es decir, porque cuando uno se tiene que exiliar fiscalmente, que decir, de su país, pues obviamente desde el punto de vista económico puede ser atractivo y es decir, en determinados países como Portugal, en determinadas rentas, en determinado tipo de sociedad mercantil es atractivo, pero a mi juicio no deja de ser triste, ¿no? Es decir, el tener Ya. que exiliar, es decir, simplemente porque tienes decir, una estructura de gobierno, es decir, que no genera certidumbre jurídica, que te da inseguridad, es decir, un gobierno que no es fiable, que no es predecible, ¿no? En definitiva, que no es aburrido. Es decir, lo mejor para un gobierno es que sea aburrido, es decir, porque eso significa que es predecible y que es Que es fiable. estable. Cuando un gobierno es predecible, es fiable, quiere decir, el inversor decir, está tranquilo, porque sabe que no va a tener sorpresas, ni mañana le van a crear un impuesto nuevo, ni le van a subir los tipos de la renta, o el de sociedades, o le van a quitar de grabaciones, es decir, sabe que eso no va a suceder. Y eso es la diferencia ahora mismo entre España y Portugal. En Portugal hay un gobierno que hoy el señor Sánchez diría que es progresista, ¿no? Por decirlo de alguna manera que nos entienda la gente. Sí. Es decir, pero claro, es progresista serio. Si es que es progresista, Es decir, fiable. por utilizar esa terminología. Es serio, es fiable, Ya. es coherente y toma decisiones, es decir, pensando en el interés general y no en el interés particular o personal, que decir, del ministro o del presidente del gobierno de turno. Y eso hace que la gente vaya allí con una confianza, que decir, no solo en la evolución económica del país, que evidentemente quizá teniendo una progresión razonablemente positiva, sino, como decía antes, en la estabilidad de la norma que se aplica, evidentemente, al ingreso y de la norma que se aplica a la tributación, que es lo que, por desgracia, nosotros no tenemos. Si a eso le añadimos que, obviamente, la fiscalidad es algo más baja, con carácter general, quiero decir, en Portugal, quiero decir, con más incentivos a la inversión de los que tenemos nosotros, bueno, pues obviamente eso explica fácilmente que determinados, como dices, empresas o niveles de renta que pueden permitirse ese lujo, pues decidan cambiar su residencia fiscal o trasladar su domicilio social, que decir, y fiscal, que decir, a Portugal, que está aquí al lado, que decir, y que obviamente les va a generar pues unos mayores rendimientos y mayores capacidades posteriores de gasto y de inversión. Está claro, siempre como último recurso, pero bueno, si hay un montón de gente que lo hace, también es significativo de que la salud institucional del país, pues no es que no sea buena, es que como mínimo podríamos calificarla de pronóstico reservado, y eso sí que es realmente grave. No abuso mucho de tu tiempo, Manuel. Leía también esta mañana en un diario digital, en Voz Populi, una entrevista con Andrés Ollero, magistrado que lo fue del Constitucional, y la persona que tumbó, si no recuerdo mal, pues aquella famosa amnistía fiscal de Cristóbal Montoro. No vamos a hacer referencia ya a casos concretos porque son asuntos de hace ya, pues fíjate, 2012, si no recuerdo mal, ¿no? 11 o 12 años, con todo lo que ha llovido después, pero como concepto general, y sigo apelando en este caso, abusando de la confianza del fiscalista, para que nos dé una pequeña masterclass en unos minutos. ¿Son interesantes las amnistías fiscales? Me vas a decir que son un ultimísimo recurso y además a lo mejor discutibles legalmente. También es verdad que se producen en circunstancias fiscales y económicas y institucionales, seguramente, y políticas excepcionales. Cuando un país tiene que recurrir a una amnistía fiscal, es que está muy mal, Manuel. Sin duda, porque eso es que hay bolsas es decir, ocultas es decir, de dinero es decir, que no han aflorado es decir, al tráfico, digamos, normal y que, por tanto, no han tributado es decir, como debían de haber tributado. Es decir, siempre que hay ocultación, siempre que hay, en este caso, evidentemente, fraude es decir, fiscal, por decirlo de alguna manera, es decir, no suele ser, y yo lo digo así de duro, ¿no? Es decir, porque el contribuyente sea habitualmente, que decir, un defraudador en potencia o patológico, un defraudador patológico, ¿no? Suele ser porque el sistema fiscal, que decir, se estructura de tal manera
que casi, es decir, de manera de inercia, es decir, o incluso en algunos casos hasta de legítima defensa, poniendo legítima con muchas comillas, la gente trata de ocultar, trata de no aflorar esas rentas, esos ingresos, es decir, o esas inversiones, ¿no? Y eso es un problema. El problema, es decir, no es, a mi juicio, del contribuyente defraudador, que los hay. Hay delincuentes fiscales, por supuesto que los hay. Claro. Pero no todo el mundo es defraudador y no todo el mundo quiere defraudar y no todo el mundo es un delincuente fiscal, ni mucho menos, ¿no? Es decir, yo creo que suele ser la consecuencia de una estructura fiscal deficiente, mal diseñada, mal pensada y, por tanto, mal desarrollada por un gobierno y por una administración. Dicho esto, es decir, como muy bien has dicho tú, es decir, cuando se llega a una situación de pensar en una amnistía fiscal, es prácticamente decir, intentar una especie de borrón y cuenta nueva, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver si esto de alguna manera aflora, es decir, se regulariza y a partir de ahí lo sometemos a una tributación razonable o a una fiscalidad razonable. No son buenas las amnistías fiscales, es decir, yo creo que nadie debe de estar orgulloso de haberlas promovido. Las han promovido todos los gobiernos en los 40 años, ¿no? Por tanto, aquí no se puede poner, en este caso, la señal en relación con uno u otro gobierno. Pero sí que hay que tener en cuenta que no es la mejor solución. Es decir, la mejor solución es un sistema fiscal adecuado. Es decir, la amnistía, por definición, es el perdón de algo que se ha hecho mal. Y lo que hay que intentar es evitar que eso se haga mal. Es decir, luego, evidentemente, ya sé por dónde vamos, ¿no? Es decir, hablar de amnistía fiscal, es decir, no es hablar, ni mucho menos, yo lo siento, lo veo así, es decir, la amnistía penal, es decir, en este caso, es decir, cuando lo que se atenta es a la estructura y a los pilares del Estado. Es decir, porque ya no se trata de que estemos hablando de si es legal o ilegal, es constitucional o inconstitucional, que a mi juicio lo es decir, sino que estamos hablando de algo que no lo he dicho yo, lo ha dicho alguien, es decir, como puede ser Felipe González o Alfonso Guerra, es decir, es moralmente inasumible en un Estado de derecho, en un Estado democrático, es decir, que personas condenadas que sean después indultadas o amnistiadas y que personas que no han sido capaces de someterse al control de los órganos judiciales y jurisdiccionales porque han huido, es decir, que son prófugos, también se les perdona. La amnistía fiscal no estaba perdonando a delincuentes condenados, estaba intentando aflorar bolsas de dinero para no tener que regularizarlas en vía administrativa, sean después o no cuotas susceptibles de entenderse como delito fiscal. Estamos hablando de cosas absolutamente distintas y, desde luego, descartando todas por ser contraindicadas y por entender que son in extremis, insisto, desde mi modesto punto de vista, nada tiene que ver lo uno con lo otro. Así es, y está bien precisarlo porque efectivamente en las últimas semanas o los últimos días hemos visto un cierto intento, entre otros muchos, de enredar por parte de alguna izquierda y decir, bueno, si ya gentes como Montoro o en el gobierno de Rajoy o con anterioridad concedieron amnistías, bueno, amnistías fiscales, ¿qué más da? No da igual. La amnistía, y nos quedamos con esa conclusión, Manuel Lamela, la amnistía, aparte de ser inconstitucional, es algo moralmente inasumible e inaceptable. En este caso, esta amnistía, la amnistía penal, porque afecta a los pilares básicos del Estado de Derecho. Manuel Lamela, socio director de Acuntax y responsable de la Mesa de Asuntos Jurídicos de Madrid Foro Empresarial. Le envío un abrazo, cuídese y hasta la próxima. Igualmente, un placer como siempre y que paséis buen día. Un placer, Manuel Lamela. Continuamos en Generación Euro. Dejamos ya a Manuel Lamela y saludamos como cada martes a nuestro gran amigo Jon de Zulueta, presidente de honor del Círculo de Empresarios, que hoy tiene cosas muy jugosas que contarnos. Jon de Zulueta, feliz martes, feliz semana. ¿Cómo estás, amigo? Feliz martes. Muy bien, Eurico. Recuperando de un fin de semana que ha sido, bueno, con mucha actividad en Cataluña. Cuéntame que ha habido de todo. Ha habido festejos culinarios en torno a los cuales se ha reunido a lo que mi admirado Mario Conde llamaba el sistema, con S mayúscula. Y luego al día siguiente, domingo, claro, la gran manifestación. Pero tienes un montón de datos y de opiniones jugosas, Jon. Sí. Bueno, es que el contraste para mí del sarao de Luis Conde, el fundador, con Gerardo Seliger, de Conde y Seliger, ¿no? Que son
cazatalentos, si traduces literalmente del americano, son caza, cazacabezas. Cazacabezas, headhunters. Headhunters. Sí, sí. Aquí se suavizó a cazatalentos. Pero 400 personas. El restaurante, el catering del restaurante Novo hace un civet, y el civet es un plato catalán y francés de estofados, en este caso estofado de jabalí, en la masía que tiene Conde en Fonteta, en el Ampurdán, en el País Ampurdán. Y ahí se mezclan, y Manuel Valls tenía razón, la culpa de lo que está pasando ahora en Cataluña, la independencia y todas esas cosas, viene de que los empresarios catalanes se han ido con la ola, no se han defendido sus intereses, no. ¿Cómo se puede explicar a estas alturas, a las alturas de la preamnistía donde estamos viviendo todos, que no estemos todos ahí protestando el domingo, como tenía que ser? Basta ya, como dice Aznar, que tiene toda la razón, tomando las calles, que es lo que molesta al figura, ahí es donde tenemos que estar. Pero fíjate que todavía en el grupo del Cibertecon está gente como seriamente constitucionalistas, como José Luis Bonet, ex Freixenet, que es presidente de la Cámara de Comercio de España, Así es. Jaume Guardiola, ex consejero delegado de Banco Sabadell, que es presidente del Cercle de Economía. Pero ahí en esta mezcla, Antonio Ortúzar, el que está ahí en Waterloo negociando con Puigdemont, Jordi Turull, uno de Junts. Uno de los dos Jordis famosos, sí. Yeah. Y luego Artur Mas, José Montilla del pasado, Iván Espinosa Los Monteros, un ex político de Vox, Pablo Casado, el ex líder del PP. Pablo Casado estaba también. ¿Pero qué me estás contando? Casado. Oye, Iván Espinosa de los Monteros, que estaría con Doña Rocío, que hacía al lado de Jordi Turull comiendo, y de Antonio Ortúzar y de todos los independentistas. ¿Qué mezclas tan raras? Y mucha más gente. Gentes del PSC, me decías también. Bueno, y que del PSC estaba Salvador Illa y Jaume Collboni, el alcalde de Barcelona, y Roger Torrent, que es uno de Junts. Y luego el presidente de Murcia, o sea, Fernando López Miras, Cuca Gamarra, Ana Pastor, también allí. Dolores Montserrat, hablando con Turull. Oye, qué fiesta tan entretenida, ¿eh? Me suena un poco a desayuno con diamantes, pero en una finca campestre, todos mezclados y hablando. ¿Hablarían de independencia o hablarían del Cholo Simeone y de cómo está el Barça este año? No. Y Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, y Raquel Sánchez, ministra de Transportes, para la guinda del pastel. ¿Y cuántos se quedaron a la manifestación del día siguiente? Exacto, yo solo vi a Cuca Gamarra y Fernando López Miras de Murcia. O sea, los demás yo creo que ya pasan de eso, cuando lo importante realmente en este país en este momento fue lo del domingo, y que los catalanes pueden expresarse en contra de una minoría que quiere la independencia, que quiere el referéndum, que quiere la amnistía. Vamos a ser claros. Y hay que decir basta ya, y Aznar tiene toda la razón en eso. El público, hemos llegado al momento que ya esto de entente cordial, como dicen los franceses, esto de tener un sarao ahí con 400, y la opinión generalizada de los empresarios es que ya está hecho, la amnistía ya está hecho, eso, y que va a volver Sánchez. Pero no parece que estén muy preocupados, porque si estaban ahí todos juntos en Amor y Compañía mezclados. Es increíble. Y Manuel Valls lo dijo cuando vino a Barcelona,
por primera vez cuando quería ser candidato a la alcaldía de Barcelona. Y dijo, la culpa de todo este movimiento golpista, independentista, es de la burguesía y los empresarios catalanes, que no lo han frenado, que dejaron Jordi Pujol 23 años hacer lo que quería, robando dinero y metiendo el catalán a 100% en las escuelas, y ahora pagamos el precio. Y que todavía se puede mezclar gente de derechas, izquierdas en Cataluña en un diálogo, a estas alturas me ha sorprendido muchísimo, la verdad. Porque el domingo es donde tenías que estar. Y el domingo tenías que protestar, porque es la mayoría que está en contra de la amnistía, la mayoría en Cataluña y la mayoría en el país. Y entonces, yo desde luego no entiendo, pero están todos ahora haciendo cola para meterse en la amnistía. Francesc Rubiralta, que ha perdido su empresa Celsa, que es una gran siderúrgica catalana, que el Deutsche Bank y no sé quién más han ganado el pleito y adiós, o sea, está quebrado la empresa. Él quiere meter esto, el rescate de Celsa, en el acuerdo entre Puigdemont y Sánchez con la amnistía. Y ahora los socialistas que dicen, bueno, esto, si tenemos que aceptar una amnistía, porque esto no era parte de las elecciones, no era parte del programa socialista, es lo que dice Feijóo. Oye, vamos a ir a elecciones y tú, Sánchez, diles a todos que querés la amnistía para los que salieron en el maletero del coche. Y vamos a ver qué dice el pueblo español, porque votaron cuando 3 días después de que Sánchez dijo amnistía, no, nunca. Y ahora amnistía. Entonces los socialistas dicen, bueno, si vamos a una amnistía, vamos a indultar a Pepe Griñán y Manuel Chávez también, de los R's. Claro. Y Bildu, Arnaldo Ortegui dice, y vamos a poner una propuesta conjunta, Euskadi y Navarra, para la independencia en esa España plurinacional. Pero están no montando todo. Claro. Pero no se ve a los empresarios preocupados. Si te entiendo bien, y vamos a forzar un poco más la tuerca, aunque yo creo que se nos está entendiendo perfectamente, a ver si va a ser que al final a quien se saca a la calle, quien se tiene que pelear por la legalidad, por la justicia, por el Estado de Derecho y por la unidad de la patria o la integridad territorial del Estado, como ustedes prefieran, son los pobres españolitos de a pie, a los que, por cierto, luego nadie amnistía cuando Guzmán el Bueno le llaman a alguien por un desfase de 300 euros en una factura, y resulta que unos tíos que a lo mejor en algunos casos han robado, has mencionado a Pujol, en este país ha robado muchísima gente desde tiempo inmemorial, ¿no? Y tal, miles de millones de euros, y tienen grandes fortunas en el exterior, pues están dándose de codazos a ver cómo se meten en la amnistía. Digo que mientras el pueblo defiende la unidad de España, la gran burguesía, en este caso catalana, los grandes empresarios políticos independentistas, constitucionalistas, no constitucionalistas, de izquierdas, de derechas, de muy derecha, que hemos dado nombres, no los vamos a repetir, pero ya los tenéis, para todos los gustos. Están ahí todos en amor y compañía compartiendo un buen vino del Penedés y un jabalí de puñetera madre. Esto sigue siendo el quilombo nacional, esto sigue siendo la España. ¿Esto es parte también del pacto del 78, John? Porque yo ya no sé qué pensar. ¿O es el sistema, como dice Mario, con mayúscula, con S mayúscula? 40 y bueno, los grandes señores a lo suyo, a su poder y a su negocio. Y el pueblo que se pelee. Saco mi libro. Ahí lo tienes. Me he quedado corto. Me he quedado corto. España fallida. Yo digo, ¿no se dan cuenta estos empresarios? ¿No se dan cuenta todos estos políticos que 45 años de democracia va al sumidero con esto de la amnistía? Por 7 votos de golpistas. Pero a lo mejor es lo que quiere John, a lo mejor es que Río Revuelto se gana más dinero, o no lo sé.
Yo ya Yo cada no, día sé menos cosas. yo no entiendo. Y compran este relato porque, claro, para una amnistía tienes que comprar un relato de que el Tribunal Supremo y el gobierno, los gobiernos sucesivos en España han maltratado a los catalanes independentistas. Es que es surrealista esto. O sea, decir que estos últimos 45 años de democracia han sido, pues nada, una presión injusta sobre Cataluña y los catalanes. Yo no sé cómo puede aceptar todo eso. Qué barbaridad. Y todo Este ello relato. en un Y escenario. esto lo ligo, Eurico, con el relato también que has mencionado hace poco, Sí, de que en la Puerta del Sol de Madrid están ahí con banderas de Palestina, sí. que es un país que no está, bueno, que lo reconocen algunos, pero que no está, no es país, eh, y que Israel oprime a los palestinos, cuando es justo al revés. Si los pobres judíos, cuando en el año 47 se troceó ahí un pequeño trozo para ellos, que han perdido ya el 20% de lo que tenían, cuando Inglaterra llegó a trocear todo, y la ONU dijo que sí, que los judíos tendrían la mitad de, bueno, todo aquello era Palestina. Y la mitad era para Israel, el nuevo país que reconocían que tenían unos derechos históricos a esa zona, y los palestinos la otra mitad, y no han podido convivir. Y Gaza está en manos de terroristas, de Hamas, y justo en la frontera con Líbano tienen los terroristas de Hezbollah. Hezbollah. O sea, y entonces Esto es una guerra tienen abierta. Esto Hamas y puede Hezbollah, desembocar en una guerra abierta, ¿no? están rodeados de terroristas. Y eso, claro, guerra. Es como lo de Ucrania y Rusia. Esto es un intento de invasión, más que guerra. Los israelíes no estaban haciendo nada cuando atacaron de sorpresa el sábado, que es su día, ¿no? su domingo, su día de descanso, y por sorpresa atacan por todas partes y llevan, bueno, más de 100 rehenes, y que van a matarlos en directo, ¿no? Por internet, a la vista de todo, cuando caen las bombas. Y claro, el ministro de Defensa de Israel decir que en Gaza ni luz, ni agua, ni alimentos, nada. O sea, que lo vamos a dejar seco a toda esa gente. ¿Qué te Pero que aquí parece? en ¿Qué España, te, ¿Qué te parece que en España, perdona John, tengamos una vicepresidenta del gobierno, habló de Yolanda Díaz, que califique abiertamente, lo hizo este fin de semana, de nazi al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y al gobierno israelí? Claro, ¿quién va a querer invertir aquí con esta gentuza en el gobierno? ¿Qué es, capital extranjero? No es que sean comunistas, es que además son comunistas de este pelaje. De este no, pelaje. no, O que sea, no, es no que va a venir. España, tú dices a veces que parecemos Burkina Faso. Coño, es verdad. Aquí, Sí, cuando suceden este tipo de episodios, es cuando más claramente se ve. bueno, es medio gobierno y sus socios, menos Junts y PNV en este caso. Tú fíjate, Junts y PNV no están en contra de Israel, pero los demás, un ataque a Israel, un apoyo al terrorismo. Yo me quedé absolutamente sorprendido. Porque Que cómo puede. la izquierda en España siempre ha sido antisemita, John. Sí, Eh, no, y tardamos, porque Israel se fundó en el año 47 y yo llego de Venezuela a España en el año 80, Eurico, y España no reconocía a Israel. no, España Tenía reconoció a grandes Israel, tiro de relaciones con memoria, los creo que países fue en el árabes. 82. En el 86.
Ah, 86, sí. Yo sabía que había sido primeros medios de los 80, con Felipe González en el poder. Hasta entonces no habíamos reconocido el Estado de Israel. Pero por presión de la CEE, ¿no? Todavía no había la Unión Europea, era la CEE. Y la CEE dice, oye, que todos los países de Europa reconocemos a Israel. ¿Qué pasa en España? Ah, bueno, es que queremos mantener una relación con nuestros amigos árabes, ya sabes, España, los 7 siglos de árabes en España y no sé qué. Hasta que Felipe dijo, no, tenemos que aceptar que Israel es un país. El año 86, esos son 40 años, casi 40 años después de ser fundado el país. Sí, hay la historia del antisemitismo, bueno, la historia de la expulsión de los judíos. Recuerda tú que eres historiador, durante el franquismo era una, igual que la conspiración judeo-masónica y tal, otra frase para el mármol de la dictadura era la tradicional amistad hispano-árabe, que no digo yo que esté mal, pero España era tradicionalmente un amigo y aliado de los países, bueno, de los países, sobre todo el área del Magreb y de todo el mundo árabe, que luego fíjate cómo nos han pagado, y no quiero irme al caso marroquí porque es pisar terreno minado, ¿no? Pero cómo salimos del Sáhara en el 74, las humillaciones a las que nos hemos visto sometidos. Es tremendo que alguien, una vicepresidenta del gobierno español, puede decir que los israelíes están atacando y oprimiendo al pueblo. Es igual que esta amnistía, que el gobierno democrático de España eran opresores en Cataluña, cuando no era el PSOE de González que firmó el 155 para ocupar. Hombre, claro, y Sánchez votó a favor del 155. ¿no? Terminarán diciendo que Cataluña está igual de oprimida que Palestina, que sí, que exacto. Sí. Y que los malos son el gobierno democrático de España, que ha existido, pero fíjate que no era tan democrático. Y el Tribunal Supremo, yo sí soy un juez del Tribunal Supremo, yo me levanto y me marcho. Tú dices los empresarios a Portugal. Pero ahora Costa está, por presión de la Unión Europea, ya las ventajas de Portugal están desapareciendo para los nuevos. Eran 10 años y muchos están cumpliendo 10 años y los nuevos que entran ya no tienen los beneficios de antes. Hay que buscar nuevos países. Malta, $750.000 y compras la nacionalidad. Mónaco también muy bueno. Suiza nunca está mal. Hay otros sitios. Abu Dhabi. Hay algunos. Aquí hace un calor de la leche. Conocido que va ahora a Abu Dhabi. A mí me gusta mucho Malta, muy mediterráneo, la gente es maravillosa. No tenía el gusto yo de haber conocido ese país hasta este verano. He vuelto encantado. Nadie le pregunta a nadie, porque es de pésimo gusto y de pésima educación absolutamente nada. La gente es culta. Se hablan todos los idiomas. Hacía mucho tiempo que no estaba yo en Valeta y enfrente en Slema tiene unas islas maravillosas por allí. Hacía mucho tiempo que no escuchaba hablar a la vez en tantos idiomas, parecía la ONU. Allí podías hablar en inglés, de repente estabas hablando en español, de repente estabas hablando en italiano, de repente te encontrabas con franceses también. Podías hablar en lo que fuera, menos el maltés, que oye, si nos ponemos acabaríamos aprendiéndolo, que es un híbrido ahí muy complejo, muy abstruso entre el árabe y ni siquiera el italiano, el dialecto del sur de Italia, que ya es endiablado de 3 pares de narices, ¿no? Lo que se habla de Nápoles y de Nápoles para abajo, ¿no? Y muy trufado por el árabe, ¿no? Y qué sitio tan maravilloso, qué clima. Pero qué triste es esto, que estemos pensando, hipotéticamente, o cuidado, a lo mejor al final algún día rematamos de las musas al teatro, en irnos de España, con lo maravillosa que es España, John. Sí, no, y con lo bueno que ha conseguido en la transición, ¿no? La transición sin peleas, sin luchas, un rey que tuvo el poder de Franco y lo dejó
al pueblo a un sistema democrático, que se creó una constitución moderna y 45 años después lo estamos diciendo que todo lo que hemos visto ha sido una opresión a unos pobres catalanes que cuentan un relato Que es igual falso. que cuentan el relato los palestinos, que el país y esto es nuestra tierra y somos independientes y hay que reconocernos, y luego se suma al carro Otegi y los vascos, y ahora el colmo de los colmos es que Euskadi coge Navarra, el reino de Navarra, Sí. ya, pum. ¿Qué Eso más lo han da? metido en el saco también ¿Qué para más la da? independencia. Quieren ir juntos. ¿Qué más le Una da a Pedro propuesta Sánchez? conjunta de independencia, esos dos. Bueno, si abres la puerta con la amnistía, ya se puede ir todo el mundo, incluyendo Pepe Griñán y Manuel Chávez. Mira, ya es increíble, es increíble. Es increíble. John de Zulueta, amigo, presidente de honor del Círculo de Empresarios, por lo menos nos queda el desahogo de contarlo. Me alegro mucho de haber charlado una semana más contigo. Cuídate mucho y te envío un abrazo. Bueno, y un abrazo para ti, Eurico, y la verdad es que hay que seguir diciendo basta ya, porque hasta que no se oye eso, y yo estoy haciendo mucho proselitismo dentro y Te fuera estás del mojando país, mucho, ¿eh? Sí, sí, pero hay y que bien que se llegar, agradecen bueno, voces pero hay valientes que como la llegar, tuya. hay que llegar a los medios fuera del país para que reaccionen aquí dentro. Tú sabes que lo del domingo en Barcelona se vendió como una manifestación de la derecha y ultraderecha en la prensa inglesa, porque estaban mal informados por los catalanes, el gobierno de Cataluña, que tiene muchísimo dinero Para comprar a medios de comunicación extranjeros, claro. financiando su mensaje fuera de Cataluña. Hay que tener mucho cuidado. Por lo menos los medios americanos lo tenían claro, pero los medios ingleses lo vi que era una manifestación de la derecha y ultraderecha, cuando eran los catalanes Pero si que allí el no se oyen. 90% lo que había La eran mayoría catalanes. Si en silenciosa. autobuses no fueron más de 10 o 15.000, el resto, 200 y pico mil, eran catalanes, hombre, claro. La mayoría silenciosa. Pero no se escucha. Y estamos con un presidente con una obsesión que va a tirar al sumidero la democracia con No le una vamos a dejar, John. amnistía inconstitucional. No le Y vamos a dejar. están todos aceptándolo. Es que No le vamos. ahí estamos. En fin. No le vamos a dejar. Un abrazo, John, y hasta No dentro vamos a de unos dejar. días. Vamos a seguir peleando. Seguimos Eurico. peleando. Cuídate mucho. Gracias, John de Zulueta. Y gracias también a todos vosotros por habernos atendido. Hoy ha sido muy jugosa, ¿eh? Hoy no os podéis quejar de la generación euro que hemos tenido con don Manuel Lamela, que nos ha pues dado esa pátira y ese expertise técnico que es muy necesario, y nos ha dado también su valoración acerca de la actualidad y de la crisis que viene, de la gravísima recesión económica que está ya ahí a la puerta, toc, que está llamando a la puerta, y después John de Zulueta, pues que en fin... más alto se puede decir, más claro es imposible. Y John de Zulueta, y además, y bien que le admiro y que se lo agradezco, porque habiendo ostentado las más altas representaciones empresariales que ha tenido y sigue ostentando nada más y nada menos que la representación como presidente de honor del Círculo de Empresarios, no se corta un pelo. Y ya veis que no deja una sola palabra por decir. Insisto, bien que se lo agradezco, y bien que le agradezco que haya elegido Periodista Digital como medio para cantar las verdades del barquero y para denunciar todo lo que está pasando en España. Gracias y hasta mañana.